Hola, bienvenido una vez más a nuestro portal El Mundo de la Química. En estos momentos vamos a desarrollar un eje temático relacionado con las reacciones de los compuestos fenólicos, cuyo objetivo fundamental es describir las principales reacciones de los compuestos fenólicos, como también la acidez de dichos compuestos. Tenemos que la química o propiedades químicas de los fenoles es muy similar a la de los alcoholes alifáticos en ciertos aspectos. Hay que tener en cuenta que la propiedad más característica de los compuestos fenólicos es su acidez. Es necesario recordar la acidez de los fenoles al describir tanto su preparación como sus reacciones. Los fenoles son compuestos mucho más ácidos que los alcoholes, pero menos que los ácidos carboxílicos. Para comprender mejor por qué los fenoles son más ácidos que los alcoholes, se comparan el equilibrio de ionización tanto del etanol como del fenol. En particular, se observará las diferencias en cuanto a la delocalización de la carga en el ion etóxido y en el ion fenóxido. En el caso del ion etóxido, la carga negativa se encuentra localizada en el oxígeno y solo se estabiliza por fuerzas de solvatación. En el caso del ion fenóxido, la carga negativa se estabiliza, bien sea por solvatación o bien sea por deslocalización electrónica en el anillo. En el fenóxido, la deslocalización electrónica se representa con estructuras resonantes entre el anillo aromático. Esta carga negativa en el ion fenóxido está compartida bien sea por el oxígeno y por los carbonos orto y para respecto a la posición de él. La deslocalización de la carga negativa se estabiliza en este caso mucho más al ion fenóxido, como lo podemos allí corroborar, en la cual una gran parte de la carga negativa en el híbrido de resonancia se ubica en el átomo de oxígeno, porque es mucho más electronegativo que los 4 átomos que comparten la carga. Pero la capacidad de deslocalizar esa carga negativa sobre 4 átomos, en lugar de concentrarla en un solo átomo, como en el caso de los alcóxidos, es lo que produce que el ion fenóxido sea más estable. La reacción del fenol, por otro lado, con hidróxido de sodio es muy exotérmica y el equilibrio está desplazado hacia la derecha. Los aniones fenóxidos se preparan simplemente, en este caso, agregando el fenol a una solución acuosa, bien sea de hidróxido de sodio o de potasio. En este caso no hay necesidad de sodio o potasio metálico para la preparación de esos aniones fenóxidos. En cuanto a la sustitución electrofílica aromática de los fenoles, nosotros tenemos que observar que los fenoles dan reacciones de sustitución electrofílica aromática con suma facilidad, debido a que el grupo OH de un fenol aumenta la densidad electrónica del anillo al cual está unido. Las posiciones con mayor densidad electrónica, como lo podemos corroborar, son las posiciones orto y para, y serán lógicamente
atacadas por el electrófilo. Por lo tanto, se dice que el grupo hidroxilo es muy activante y director a orto y a para. Los fenoles son muy excelentes sustratos para la halogenación, nitración, sulfonación y algunas reacciones de Friedel-Crafts. Algunas reacciones características de sustitución electrofílica aromática en fenoles lo constituye la halogenación. En el caso de la bromación y cloración de los fenoles se lleva a cabo con mucha facilidad e inclusive en ausencia de catalizador. La sustitución se hace principalmente en la posición para respecto al grupo hidroxilo que se encuentra caracterizando al fenol. Ahora, cuando se bloquea la posición para, se observa la sustitución en posición orto, que es donde se va a llevar a cabo, lógicamente, el ataque electrofílico. Y de esta manera, en este ejemplo, observamos la sustitución electrofílica del fenol con bromo para producir el parabromo fenol, como lo podemos allí corroborar. Otra reacción es la nitración. En este caso, los fenoles se nitran al tratarlos con una solución diluida de ácido nítrico, bien sea en agua o en ácido acético. No es necesario utilizar una mezcla de ácido nítrico con ácido sulfúrico debido a la gran reactividad de los fenoles. Y tenemos que se pueden producir durante la nitración, que se lleva a cabo con bastante facilidad, los productos bien sea en posición orto o bien sea en posición para, con una mayor eficiencia en posición para formar el compuesto nitrado derivado fenólico. Otra reacción es la sulfonación. En la sulfonación, un fenol se calienta con ácido sulfúrico concentrado y esto provoca la sulfonación del anillo. Un ejemplo típico, el 2,6-dimetilfenol, en el cual observamos que las posiciones orto están totalmente sustituidas y en este caso a una temperatura de 100 grados centígrados, que es bastante elevada, se va a producir un producto en posición para, que en este caso es el ácido 4-hidroxi 3,5-dimetilbenceno sulfónico con una eficiencia aproximada del 69%. Otra reacción me lo constituye la alquilación de Friedel-Crafts. Nosotros tenemos que los alcoholes, por un lado, en combinación con ácidos, son una fuente muy importante de carbocationes. Ahora, el ataque de un carbocatión en el anillo de un fenol rico en electrones favorece su alquilación, como lo podemos allí observar en el ortocresol, mediante una mezcla de alcohol y ácido para favorecer la formación del carbocatión, el cual atacará al anillo fenólico para formar, en este caso, el 4-terbutil 2-metilfenol. Otra reacción me lo constituye la acilación de Friedel-Crafts, el cual en presencia de cloruro de aluminio, los cloruros de acilo y los anhídridos de ácido carboxílico acilan al anillo de los fenoles. En esta reacción se obtiene una mezcla de los dos, es decir, tanto en posición orto como en posición para. Y el grupo OH interfiere en la reacción, por lo que se debe proteger, en este caso, al grupo OH. Esto se puede realizar bien sea mediante un proceso de protección y de desprotección. En el caso de la primera, en la reacción se lleva a olefina en medio ácido para formar el éter correspondiente, como lo podemos allí observar.
De esta manera, una vez formado el éter, la función OH queda totalmente bloqueada o desprotegida. Se utiliza el isobutileno para formar el éter terbutílico, el cual es muy voluminoso y de esta manera se dificulta el ataque a la posición orto. Luego se efectúa la acilación para producir, lógicamente, en este caso, una vez hecha la acilación, el producto en posición para. Posteriormente, tenemos en cuenta que el éter se rompe fácilmente con un hidrácido y de esta manera se recupera el fenol acilado en posición para, evitando de esta manera la producción del otro compuesto en posición orto. Otra reacción es de los fenoles con bases fuertes, como lo podemos allí observar. Los fenoles, lógicamente, a diferencia de los alcoholes, tienen tendencia a reaccionar con bases fuertes porque tiene propiedades ácidas, como se le dijo inicialmente. Y esto se debe a que el anillo benceno junto con el oxígeno es más estable que el ion alcoxi, que ya lo explicamos al principio de este evento pedagógico. El fenol se estabiliza por el anillo bencénico por efecto de resonancia, mientras que el alcoxi, que proviene del alcohol, no puede estabilizarse por no sufrir resonancia. En este caso observamos la producción del ion fenóxido y que no es necesario utilizar sodio ni potasio metálico debido a que el fenol es bastante reactivo y de esta manera se forma el ion fenóxido. Luego hay el ataque del ion fenóxido hacia el sodio, formando de esta manera el fenóxido de sodio. Como compromiso tenemos los siguientes puntos. Lo dice la primera pregunta: definir brevemente cada uno de los términos siguientes: qué es ion fenóxido, qué es el fenol, qué es nitración y qué o en qué consiste la alquilación de Friedel-Crafts. Y aplicando lo corroborado anteriormente, escribir una ecuación química balanceada para cada una de las siguientes reacciones: el fenol con el hidróxido de sodio y el fenol con el bromo. Es todo por este momento. Espero que haya sido clara la explicación y les sea de gran utilidad para desarrollar las reacciones de los compuestos fenólicos. Estuvo con ustedes el magíster en Ciencias Químicas, Juan de Dios Casiani Escorcia. Muchas bendiciones y nos vemos en el próximo evento pedagógico.